Antes de Jesús. El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo. El nacimiento de Jesús. En el año 0, el pueblo judío de Judea está dominado por el Imperio Romano y los judíos no quieren nada a su gobierno. En esta época llega Jesús, Hijo de Dios. Jesús se vuelve muy popular por su carisma, su mensaje, los milagros que hacía y las profecías que éste cumplía. La muerte de Jesús. Las autoridades veían a Jesús como una amenaza y al no encontrar otra solución a este problema, terminan por matarlo, crucificándolo frente a todo el pueblo. Jesús, después de ser crucificado y declarado muerto, resucita al tercer día, como decían las Escrituras, cumpliendo así la última profecía. El inicio de la Iglesia. La Iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo, en el 35 después de Cristo. 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles, quienes predicaban su palabra por todo el imperio. Cada discípulo tenía sus seguidores, a los que llamaron cristianos. El crecimiento de la iglesia primitiva. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos, haciendo crecer a la iglesia, llegando tan lejos como a la misma Roma y posiblemente hasta España. El nacimiento de la iglesia romana. Por el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido, pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias. Durante los 240 años siguientes del año 70 después de Cristo, los cristianos fueron perseguidos por Roma. Entonces, en el 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y para el 400 después de Cristo, los términos romanos y cristiano fueron virtualmente sinónimos. Después de Constantino, los cristianos ya no fueron perseguidos. Con el tiempo, fueron los paganos quienes estuvieron bajo persecución, a menos que se convirtieran en cristianos. A través de los siguientes siglos, fueron organizados varios concilios eclesiásticos en un intento por determinar la doctrina oficial de la Iglesia. La separación de la Iglesia en la romana y la ortodoxa. Conforme el Imperio Romano se debilitaba, la Iglesia se hizo más poderosa y surgieron muchos desacuerdos entre las iglesias del Occidente y las del Oriente. La Iglesia Latina Occidental, con su base en Roma, declaró tener la autoridad apostólica sobre todas las otras iglesias. El obispo de Roma comenzó a llamarse a sí mismo el Papa, el Padre. Esto no fue bien recibido por la Iglesia Oriental griega, con base en Constantinopla. Las diferencias teológicas, políticas, de procedimientos y lingüísticas contribuyeron todas ellas al gran cisma de Oriente y Occidente en 1054, en el cual la Iglesia Católica Universal Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa se excomulgaron mutuamente y rompieron toda relación. La Edad Media. Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica Romana continuó manteniendo el poder, con los papas reclamando autoridad sobre todos los niveles de la vida y viviendo como reyes. De 1095 a 1204, los papas apoyaron una serie de sangrientas y costosas cruzadas en un esfuerzo por repeler los avances musulmanes y liberar a Jerusalén. La reforma de la Iglesia. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero se levantó contra la Iglesia y todos lo escucharon. Con Lutero vino la Reforma Protestante y la Edad Media llegó a su fin. La era de las misiones. De 1790 a 1900, la Iglesia mostró un interés sin precedentes en el trabajo misionero. La colonización había abierto los ojos a la necesidad de misiones. Los misioneros fueron por todo el mundo predicando el Evangelio y las iglesias fueron establecidas por todas partes. La Iglesia moderna. En la actualidad, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa han dado pasos para arreglar su rompimiento de relaciones, así como los católicos y los luteranos. La Iglesia evangélica es fuertemente independiente y firmemente enraizada en la teología reformada. La Iglesia también ha visto el surgimiento del pentecostalismo, el movimiento carismático, el ecumenismo y varias sectas falsas.